A todos los hermanos, amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches, tardes, mañanas, para los que nos están viendo en otros lugares. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a nombre del Ministerio Internacional Palabra Viva. Hoy queremos variar un poco de lo que estábamos hablando estos días. Vamos a hablar un poco acerca de los grandes avivamientos, acerca de los grandes moveres del Señor. Si bien nosotros hemos tenido unos moveres muy grandes y nos recordamos mucho del avivamiento en Gales, del movimiento del avivamiento en Azusa o del mover que hubo hace poco tiempo en Argentina y no solamente en Argentina, sino que en algunos países de Latinoamérica. Y la iglesia añora ese tiempo, la iglesia desea un avivamiento con fervor. Pero yo quiero que ustedes me entiendan algo, mi amado hermano, mi amado amigo, amiga. Los grandes avivamientos vienen y conocemos en medio de la palabra del Señor solamente por el conocer la palabra de Dios. Si usted va a ver el libro de Nehemías, si va a ver el libro de Esdras, en los capítulos 9, en el libro de Daniel, va a encontrar que los grandes moveres de Dios se produjeron por intermedio de la palabra de Dios. Si nosotros vamos a ver en el libro del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, precisamente en el capítulo 2, del verso 42 para adelante, van a ver que toda la ciudad tenía temor de los hermanos en la iglesia. ¿Por qué? Porque veían las señales y prodigios. ¿A través de qué? Porque ellos permanecían unidos, como con un solo corazón, una sola mente. Y ellos permanecían en la fe, ellos permanecían en la oración, en la unidad, hermanos, pero por sobre todo en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? La palabra del Señor. Lamentablemente este es un tiempo en que la iglesia quiere avivamiento, la iglesia quiere la gloria, la iglesia quiere la unción, pero no quiere pagar el precio. La iglesia quiere todo de una manera fácil y no busca a Dios. Es decir, en otras palabras, la iglesia realmente no conoce al Señor, no quiere conocer a Dios. La iglesia no conoce de los atributos de nuestro Señor, no conoce realmente quién es Dios. Es por eso que nosotros vamos a ver qué cosa es lo que quiere Dios para cada uno de sus hijos. Y en medio de todas esas cosas vamos a hablar de uno de los grandes avivamientos que se produjo en la palabra de Dios. Hay algo que a mí me mueve el corazón. Porque estoy hablando de un avivamiento cual no se produjo nunca, ni siquiera en el Antiguo Testamento, cuando ellos estaban leyendo la palabra de Dios, ni en el Nuevo Testamento. Sino que por primera vez vamos a notar que toda una ciudad, grandes y chicos, más de 120,000 personas se convirtieron al Señor de todo su corazón. ¿Quién hizo esto? ¿Cómo fue? Quiero que vayamos conmigo al libro de Jonás, por favor, el capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. Nínive se arrepiente. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Mi amado amigo, mi amado hermano, quiero que nos fijemos en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que en el capítulo 1 el Señor le ha hablado a Jonás y el Señor le ha dicho que es necesario que vaya a Nínive, que vaya a predicar la palabra de Dios? Pero él, no haciendo caso, simplemente se fue a otro lugar. Se fue a... leamos por favor el capítulo 1 de Jonás. El versículo 2 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Cuando nosotros veamos dónde queda Tarsis, queda precisamente en España, y porque ese era el mundo hasta ese tiempo conocido. Entonces él decide huir a España. ¿Por qué decide? Se dicen muchas cosas. Una de las cosas que se dicen es que Nínive, capital de Asiria, ellos eran terriblemente
malos y que ellos posiblemente habían asesinado a sus familiares y que él no quería porque conocía a Dios, que Dios es clemente y misericordioso y que si ellos se arrepentían Dios los iba a perdonar. Entonces él decide huir, simplemente hacer caso omiso de la palabra de Dios. Y como ustedes ya conocen, Dios levanta una gran tormenta y levantándose una gran tormenta todos se ponen a orar, todos empiezan a buscar a sus dioses, pero él está durmiendo. Y cuando él se levanta, él entiende que es Dios el que ha levantado la tormenta. Y para ir más rápido, él les dice a ellos que tienen que echarlo al mar para que la tormenta pueda amainarse. Pero él allí, en ese lugar, ora al Señor. Y antes de que lo eche al mar, él clama a Dios y dice el capítulo 2, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, porque Dios había preparado un gran pez. Nosotros podemos pensar que esto es una historia, una fábula, pero se ha hecho algunos estudios y se ha hallado que la ballena de Groenlandia tiene 4 estómagos, que hay algunos peces que son grandes peces en los océanos y que fácilmente pueden caber un hombre en el estómago de ellos. La Biblia dice, no habla de una ballena, sino habla de un gran pez, que Dios tenía preparado un gran pez. El versículo 17 del capítulo 1 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pero algo que sucede aquí con Jonás y que va a marcar su vida, dice aquí el versículo 6 o el versículo 5, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Y dice aquí, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. En otras palabras, prácticamente Jonás se murió dentro del pez. Y ahora en el capítulo 3 que hemos leído, Dios va a escuchar la oración de Jonás. Y Dios, dice el versículo 10, manda a Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Yo no sé quién eres tú. De repente tuviste un llamado de Dios a los 20 años. De repente tuviste un llamado de Dios a los 40 años. Pero no te preocupes, aún con 60, con 80 años, todavía el Señor te está brindando esa oportunidad. Todavía el Señor te está llamando. Todavía el Señor está allí dándote esta palabra. Dios es un Dios de segundas oportunidades. O de repente estás enfermo, de repente el matrimonio se te está destruyendo, de repente el trabajo no está yendo tan bien. Pero hoy te instamos a volverte a Dios de todo tu corazón. La Biblia dice que la segunda oportunidad vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y entonces el mensaje es el mismo. Y cuando él viene a la ciudad, él simplemente hace algo. Él no hace lo que nosotros hacemos. De repente prepara un gran escenario, prepara un gran equipo de sonido. Él no hace esto. Él llega a cada esquina y simplemente el mensaje, de aquí a 40 días, si ustedes no se arrepienten, Nínive será destruida. Y va a la otra esquina y de repente se para y hace lo mismo. Pero ¿por qué? Podríamos decir, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Porque para abundar un poquito más y para que ustedes entiendan, vamos a hablar un poquito de los asirios, vamos a hablar un poquito de Nínive. ¿Sabían ustedes que los asirios eran los peores asesinos de su tiempo? Eran hombres habituados a la guerra. No solamente eran los peores asesinos, sino que eran hombres dados al alcohol como nadie, dados a la inmoralidad, dados a la hechicería. Eran maestros de la hechicería. Eran brutales, sanguinarios, asesinos, con un corazón absolutamente duro. Porque nosotros como iglesia en este tiempo nos preguntamos, ¿y cómo hacemos para llegar a las personas? Si bien nosotros podemos ver a un pueblo sanguinario, asesino por naturaleza, nos preguntamos, ¿cómo llegamos a los perdidos? Porque lamentablemente la iglesia se ha encerrado en 4 paredes. La iglesia no quiere conocer la palabra de Dios. La iglesia no quiere hacer o obedecer el mandato de nuestro Dios, que todavía nos está instando, predica a tiempo
y fuera de tiempo. Pero todo lo que se hace tiene que hacerse en el poder del Espíritu Santo. Porque ¿cómo nos enfrentamos a unos sicarios? ¿Cómo nos enfrentamos a unos asesinos? ¿Cómo nos enfrentamos a esta ideología de género? ¿Cómo nos enfrentamos a aquellos que quieren gobernar a todo el mundo? La única manera que podemos hacerlo es en el poder del Espíritu por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque algo va a pasar. ¿Cómo es que unas personas tan duras, unas personas asesinas, se dice que ciudades enteras se suicidaban cuando ellos venían a atacarlos? Porque una de las cosas que hacían, enterraban a una persona, hacían un hueco, lo amarraban, lo enterraban a la persona y solamente dejaban su cabeza afuera. Luego le jalaban con una soga o con una correa la lengua, se la sacaban hasta todo lo que podían y le echaban una especie de mermelada o una especie de azúcar, le echaban en la lengua y lo dejaban en el desierto. En el desierto hay unas tremendas hormigas negras. Miles y miles de hormigas venían y se metían por su lengua. Esos hombres morían enloquecidos de insolación. Esos hombres morían enloquecidos por tantas hormigas. Era terrible la muerte. A ellos no les importaba nada. A los niños los estrellaban contra las rocas y así iban conquistando más. Se habían especializado en el robo, se habían especializado en la rapiña. No les importaba, invocaban a toda serie de cosas ocultas. Pero a ellos el Señor también los miró. Por ello yo te hablo aquí en esta noche. No importa quién seas, no importa dónde hayas caído, no importa lo que practicas. De repente tú practicas la brujería, de repente tú practicas algunas cosas malas, de repente piensas que nadie te ama, que ya no hay solución para ti. Este Dios que había mirado a estos hombres tan terribles es el Dios que te está mirando y te quiere dar una oportunidad. Vuélvete a Dios, que Él será amplio en perdonar, dice la palabra del Señor. ¿Por qué le creyeron a Jonás? Quiero que vean conmigo la palabra de Dios. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Una de las cosas que a ellos les llamó la atención es que se dice, los escritores y algunos escritores bíblicos dicen que el pez había hecho su trabajo y los jugos gástricos del pez habían hecho su trabajo, de tal manera que Jonás tenía una especie de vitíligo o tenía unas manchas amarillas, le quedaron para siempre. Las marcas de su desobediencia tuvo que llevarlas y le quedaron unas manchas en el rostro por todos lados. Y entonces cuando a él le preguntaron, los niños y las personas mayores le preguntaban: ¿qué pasó contigo?, él tenía que decir una cosa. Acuérdense que le acaba de decir en el capítulo 2, dice aquí la palabra de Dios: la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Él dice: yo estuve muerto y tú me diste una oportunidad. En otras palabras, él decía: ven ustedes mi rostro, ven todas estas manchas. Yo estuve en el vientre de un gran pez por mi desobediencia. Yo prácticamente estuve al borde de la muerte, o yo me morí, como dice la palabra de Dios. Pero Dios, bendito sea Dios, que me dio una nueva oportunidad. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Si tú te arrepientes, decía él, si tú te vuelves a Dios, Dios no va a destruir tu ciudad. Dios te va a dar una nueva oportunidad de vida. Pero si tú no te arrepientes, de aquí a 40 días, todos ustedes van a morir. Otro de los motivos por el cual ellos le creyeron a Jonás. Acuérdense que él era un profeta del reino del norte. Y en el reino del norte generalmente Dios mandaba a sus profetas. Nunca o prácticamente nunca se había mandado a un profeta a una ciudad pagana, a un país que no era el pueblo de Dios. Cuando ellos vieron y dijeron: ¿cómo un profeta del reino del norte va a venir acá? Ellos sabían que él era un servidor de Jehová y conocían a Jehová. Y cuando ellos vieron que él había vuelto de la muerte, cuando ellos vieron que Dios les había mandado un profeta, entonces le creyeron las palabras a este hombre, a Jonás. No solamente él hablaba de que había venido de la muerte, sino que el mensaje de él no era prácticamente un mensaje de salvación. El mensaje de él era de destrucción. Decía: de aquí a 40 días todo será destruido. Pero quiero que ustedes se den cuenta en esta noche: nunca nadie pudo hacer la obra que se hizo en este lugar. Solamente una persona lo pudo conseguir. No es Jonás, no es otro hombre. El único que pudo hacer esta obra es la persona más ignorada de la Trinidad, el poderoso y santo Espíritu Santo. Aleluya, que estaba allí para transformar
para bendecir nuestro amado Espíritu Santo, que dice en el libro de Efesios: cuando ustedes estaban muertos en delitos y pecados, Él los dio vida. En otras palabras, Él puede implantar vida donde no la hay. ¿Qué puede hacer un asesino? ¿Qué puede hacer un hombre sanguinario para nacer de nuevo? La única manera es que pueda volver a vivir, pueda renacer, pueda ser rehecho. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede tomar las cosas que están ahí, lo más último, y puede rehacerlas. Él es el que puede. Si tu vida está destruida, si tu matrimonio está destruido, si tú mismo estás destruido, puedes estar en drogas, puedes estar en alcohol, puedes estar en problemas, Él puede hacerte de nuevo en esta noche. Hoy Él tiene una oportunidad para ti. Aleluya. Si Él tuvo esta oportunidad para cada uno de ellos, Él lo puede hacer contigo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y los hombres de Nínive creyeron, no a Jonás, creyeron a Dios. Aquí está el Espíritu Santo convenciendo de justicia, de pecado y de juicio. Nunca, como en ese tiempo, se movió más fuertemente el Espíritu Santo. Nunca como ese día estaba allí listo para producir vida donde no lo hay. Y los hombres y todo, dice la Biblia, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cilicio era unas ropas ásperas. Algunos dicen que es una especie de pelo de cabra o algo así que se ponían, pero que producían no solamente escozor, sino que producían algunas heridas. Y todos se vistieron de cilicio. En otras palabras, se vistieron de luto, porque entendieron que Dios les estaba hablando. Entendieron que este hombre llevaba las marcas de su desobediencia. Entendieron que si Dios les mandaba un profeta, tenía que ser algo muy serio. El problema nuestro es que se nos habla cada día y nosotros preferimos escuchar voz de hombres o estratagemas de hombres y desechamos la palabra profética más seguro. Iglesia, es el momento de volvernos a la palabra de Dios. Iglesia, es momento de escuchar la voz del Espíritu. ¿Cuántas veces el Espíritu estará hablando a nuestros corazones y simplemente le hemos ido acallando y apagando y apagando? En la medida que nosotros nos volvamos al Señor por medio de su palabra, el Espíritu podrá hablarnos a nuestra vida y el Espíritu Santo podrá guiar. Aleluya. Agua de reposo. ¿Quieres tener paz? Busca a Dios y busca a Dios, como decían los antiguos himnos. Sigamos con la palabra del Señor. Y dice la Biblia que llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla. Otra traducción dice que el rey se bajó de su silla, porque siempre el trono estaba en alto. Acuérdense que el trono de Salomón tenía unas escalinatas y estaba en alto. Entonces el rey se bajó de su trono. El rey estaba vestido de púrpura, como se visten los reyes. Estaba vestido con ropas muy especiales. Dice aquí: y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, vestidos absolutamente elegantes, como se suele vestir un rey. Él se bajó de su trono, se humilló, se sacó la ropa de fiesta y se vistió de luto, se vistió de cilicio. Ese rey nunca se había puesto una ropa áspera, ese rey nunca se había puesto una ropa de luto, pero él vio lo que estaba pasando con su pueblo, él vio lo que estaba pasando y escuchaba, porque esos hombres y mujeres que proclamaron ayuno, no solamente proclamaron ayuno, sino que levantaron sus voces y clamando y pidiendo al Señor, clamaron por misericordia, clamaron por piedad al Dios del cielo. El problema de la iglesia es que ha endurecido su corazón. El problema de la iglesia es que ha dejado al Dios viviente y lo ha dejado lamentablemente a un costado. Y la gran paradoja de la vida es que dice que Él está tocando a la puerta. Es decir, la iglesia lo ha sacado afuera a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia lo ha sacado de sus corazones. Pero he aquí un rey, he aquí un pueblo clamando por misericordia. Este rey no solamente se vistió de cilicio, aquellas ropas que nunca había usado, sino que miren lo que hizo el rey. Y de repente dice, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, algo que nunca también había hecho. Y no solamente se quedó en esto, poniéndose esa ropa de luto y vistiéndose de cilicio y sentándose sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio.
hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Ellos no oraban, ellos invocaban, lo que quiere decir que a gritos pedían a Dios clemencia, a gritos pedían a Dios misericordia. El rey está dando la orden y clamen a Dios fuertemente, iglesia. Es momento de clamar a Dios Todopoderoso. Una persona que no tiene intimidad con Dios, entonces en lo público no va a tener poder. Todo lo que hace la iglesia tiene que ser en el poder del Espíritu Santo. Pero la iglesia perdió la autoridad, la iglesia perdió el poder, la iglesia perdió todo porque simplemente no hace. ¿Qué hace un rey que no conoce a Dios? ¿Qué hace un rey que prácticamente es líder de una banda de asesinos? Pidiendo perdón, clamando misericordia. Y miren lo que va a decir el rey a todo su pueblo. Dice él, por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, ni se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Y miren, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Él le está diciendo: vuélvanse a Dios. Arrepiéntese, quiere decir cambiar de actitud, cambiar de camino, volverse a Dios de todo corazón. Pecado quiere decir errar al blanco, y entonces volverse a Dios de todo corazón. Y arrepíntanse de sus robos, dice él, porque ellos eran maestros del robo, maestros del terror, maestros de hechicería. Pero para Dios no hay nada imposible. Dice la Biblia que el brazo de Jehová no se ha cortado, que Él es Dios de la salvación. Aleluya. Entonces Él todavía está haciendo algo por cada uno de nosotros. Y he ahí a alguien que simplemente está haciendo su obra, el Santo Espíritu de Dios, obrando en cada uno de sus corazones, obrando en el corazón del rey, obrando en el corazón de cada hombre y de cada mujer. Si bien nosotros tenemos una gran admiración, y Dios bendiga a los siervos de Azusa, Dios bendiga a los siervos de Gales, Dios bendiga a Anaconda, y Dios bendiga a los siervos de Argentina, y a los grandes hombres de Perú, y a los grandes hombres de República Dominicana, pero nunca hubo un avivamiento como lo hubo aquí en el capítulo 3. Hasta los animales se volvieron al Señor. Les decía, ¿quién lo hizo? Lo hizo el amado Espíritu Santo. Ese Santo Espíritu que está pidiendo, clamando. Él nos quiere ayudar en nuestras oraciones. Él quiere llevarnos a la presencia de Dios. Él quiere ayudarnos. Lamentablemente dice la Biblia: y no entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados para el día de la salvación. Él se encuentra actualmente muy entristecido por la actitud de la iglesia. ¿Qué hace una iglesia dividida? ¿Qué hace una iglesia atacándose unos a otros? ¿Qué hace una iglesia por las redes? El peor enemigo de un cristiano es otro cristiano. ¿Qué hace un cristiano trayéndose abajo a otro cristiano? No somos uno en Cristo, no somos salvos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no somos el cuerpo de Cristo, no somos hijos de un mismo Dios, no tenemos un solo bautismo. Iglesia, vuélvete al Señor de todo tu corazón y dejemos de atacarnos unos a otros. La unidad, dice la Biblia, no es de los hombres. La unidad ni siquiera es de la iglesia. Efesios capítulo 4 dice que la unidad es del Espíritu. Y llegó el momento de caminar en unidad, volviéndonos a Dios de todo nuestro corazón. Queremos un avivamiento, pero no hacemos lo que nos dice la palabra de Dios. Queremos que el Señor nos bendiga, pero no obedecemos a la palabra de Dios. Y entonces volvámonos de todo corazón a Él, porque miren lo que pasa aquí en este momento. Cuando ellos se convirtieron de sus malos caminos, se convirtieron de sus rapillas, de sus robos, ellos eran inmorales como nadie. Cuando dejaron todas estas cosas, y ellos decían: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¡Qué pena y qué dolor! Que estamos como la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis en Apocalipsis no estaba ni siquiera en cuidados intensivos. La iglesia de Sardis estaba sin aliento. La iglesia de Sardis estaba muerta prácticamente. Tenemos una iglesia así, tal cual dice la palabra de Dios, que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La iglesia se ha vuelto a seguir a hombres. La iglesia se ha vuelto a escuchar falsas doctrinas. La iglesia no quiere saber nada del Dios viviente. La iglesia no quiere saber nada de la palabra de Dios. Entonces es cuando Dios te está llamando: levántate hombre, levántate mujer, levántate siervo, levántate sierva de Dios y lucha la buena batalla de la fe. Dios está buscando hombres y mujeres, no importa los años que tengan. Dios te está dando una nueva oportunidad. Dios es un Dios de nuevas oportunidades para que te levantes y luches ardientemente y contiendas por la fe
una vez dada a los santos. Aleluya. Es momento que nos levantamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Y qué más va a decir la palabra del Señor? Dice aquí para terminar: y vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. No sé quién estoy hablando este día, pero si algo está pasando contigo, mi hermano, mi hermana, aliéntese tu corazón y toma fuerza en el nombre de Jesús. Amigo, amiga que me estás escuchando, si Él pudo perdonar a una ciudad tan terrible, Él puede perdonarte a ti. Él está al alcance de una oración. Tan solo ábrele tu corazón, tan solo pídele a Dios que te ayude y clama por perdón. Él está dispuesto a perdonarte en el día de hoy. Dios lo bendiga a todos mis amados hermanos. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Bendiciones.